Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gina Suárez y en este video te voy a contar cómo conseguí mi primer trabajo como fisioterapeuta. Antes de iniciar con este video, quiero invitarte para que te suscribas a este canal. Es un canal dedicado a la vida saludable, al emprendimiento, desarrollo personal y hablamos de fisioterapia porque es mi profesión. Bueno, ¿y cómo fue que yo conseguí mi primer trabajo como fisioterapeuta? En el momento en que yo me gradué, yo ya les había contado en un anterior video que yo no tenía muchos contactos porque la verdad cuando yo iba a prácticas, yo iba como a hacer la práctica, pero yo no era mucho de pedir el número de los profesores o de las personas que me daban la práctica, y si los tenía pues nunca les escribía. Entonces en el momento en el que yo me gradué y recibí mi diploma, yo quedé como, bueno, me gradué y ahora qué hago, ahora cuál es el paso a seguir. Entonces, hice una hoja de vida, dije, bueno, voy a formar una hoja de vida. Me acuerdo que busqué en internet pues muchas formas de hacer hojas de vida, intenté que quedara lo mejor posible. Experiencia laboral, la verdad, pues no tenía. Sí había trabajado mucho y un día les puedo hacer un video donde les cuente todos los trabajos que tuve mientras estudiaba fisioterapia, pero ningún trabajo había sido formal, ningún trabajo yo tenía contrato, yo trabajaba como por prestación de servicios y ya, trabajaba, me pagaban y ya. Y empecé por internet a buscar como fisioterapia, empleo, Bogotá. En ese momento vivía en la capital de mi país, entonces salían muchas cosas y yo empecé a ver que en la mayoría de las páginas eran páginas de empleo, entonces yo tenía que inscribirme para poder como enviar la hoja de vida. Entonces lo que hice fue que me inscribí a la página, llenaba todos mis datos, me inscribí como a 5 páginas de esas, que esta es la hora que han pasado ya 4 años y todavía me llegan correos de, ay, trabajo de fisioterapeuta, entonces me llegan correos. Y lo que hice fue pues eso, inscribirme, enviar la hoja de vida, empecé a enviar muchas hojas de vida, habían ofertas en donde decía que tenía que ser con experiencia, pero aún así yo enviaba la hoja de vida, envié la hoja de vida a diferentes fundaciones, a lugares donde aparecían sueldos súper grandes, a lugares donde no aparecían sueldos. Eso fue, yo me gradué un 23 de agosto y empecé a enviar las hojas de vida como el 25. Y un día yo había enviado hojas de vida cuando recibí una llamada y era de una fundación en donde justamente yo había enviado la hoja de vida, que la verdad fue el único lugar de donde me llamaron después de que yo envié como 30 o 40 hojas de vida. Yo envié demasiadas y esa fue la única llamada que recibí y fue como que yo envié la hoja de vida y a los 5 minutos me llamaron. Entonces me llamaron, me dijeron que yo había aplicado para una oferta en esta fundación, que si podía ir. Me citaron al otro día fui, tuve una entrevista. Me acuerdo pues que me preguntaban que de dónde había sido egresada, que qué experiencia tenía, me contaron pues que era para trabajar en una fundación con niños que tenían enfermedades neurológicas, por lo tanto pues tenían afectada su movilidad. Era una fundación de niños que no solamente estaban con discapacidad o en situación de discapacidad, sino que también eran niños huérfanos o niños que le quitaban a los papás de pronto por malos cuidados. Entonces eran niños que estaban o en proceso de devolvérselos a los papás o en proceso de adopción, en caso de que alguien llegara y los quisiera adoptar. Era pues un lugar muy bonito, habían muchísimos niños y la verdad yo dije que sí me interesaba, empecé el proceso, me hicieron una entrevista, luego de la entrevista me hicieron unas pruebas, las contesté, ese día fuimos tres y las tres quedamos contratadas, entonces cada una fue para diferente área. Yo entré a mi primer trabajo como fisioterapeuta el 2 de septiembre. El sueldo no era un sueldo muy grande, la verdad, pero pues yo no tenía experiencia, entonces yo dije, no, pues yo acepto el trabajo, igual yo no estaba ganando nada, tampoco era un contrato malo, o sea, tampoco era algo que yo dijera, no, esto es absurdo, no, o sea, era un sueldo que no era el mejor, pero tampoco era el peor.
Entonces acepté el trabajo. Mis condiciones de trabajo eran, yo entraba a trabajar de lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde, tenía que ir un sábado, domingo o un lunes festivo cada 3 meses, todo el día también de 7 a 5. ¿Sí? O de 8 a 5, bueno, algo así era. Era un trabajo muy bonito, a mí me correspondió un área que se llamaba el área de estimulación, entonces ahí yo tenía niños que tenían obviamente diferentes condiciones de discapacidad, pero con los que yo podía trabajar para que tuvieran una mejor motricidad. En este trabajo habían diferentes áreas, una que era un colegio porque la fundación tenía un colegio, entonces ahí trabajaba una fisioterapeuta. Esa área sí nunca la conocí. Habían otras que era un área donde como que estaban los bebecitos, había sala cuna, estaban niños con problemas respiratorios, esa era otra área. Había otra área que era un área de niños ya muy grandes con discapacidad, pero pues recordemos que cuando están o cuando tienen alguna condición de discapacidad, se siguen considerando niños o menores de edad, aunque hayan cumplido más de 18 años, que esa es como la edad acá en Colombia en la que uno pasa a ser mayor de edad, no importa, ellos siguen siendo niños, siguen estando en opción de adopción, siguen estando al cuidado y a la protección de bienestar familiar, que es el que los protege acá en Colombia. Esa era la otra área. En esa área, pues ya por la edad de los niños, por las diferentes condiciones, pues no se buscaba tanto que fueran tan independientes, sino se buscaba más como que tuvieran una buena calidad de vida, prevenir lesiones en ellos. Y estaba el área de estimulación, que es donde les cuento que yo trabajé. Me encantaba porque eran niños con un mejor pronóstico hacia la movilidad, de pronto a ser independientes en algunos aspectos de su vida, de pronto podían caminar con caminador o podían aprender a gatear. Entonces me encantaba porque lo que hacía yo era estimularlos para lograr que fueran lo más independientes posibles, de pronto para coger algunas cosas. Yo trabajaba con una fonoaudióloga en esa misma área y éramos nosotras dos y pues los enfermeros que estaban pendientes de los niños. Entonces era un trabajo muy lindo, aprendí muchas cosas, pues uno aprende a encariñarse con los niños. Tuve y pasé por diferentes eventos en donde alguno de mis niños de pronto falleció, que fue algo muy difícil, pero en sí conocí a los niños, aprendí a quererlos, yo los llamaba y ellos se ponían felices cada vez que teníamos la terapia. Entonces fue un trabajo muy bonito. En ese trabajo solo duré como 7 meses, 6 meses, 7 meses, pero fue un trabajo muy bonito del que aprendí, con el que estoy muy agradecida. Esa fue la manera en la que yo lo encontré, la verdad, yo digo, y le doy gracias a Dios porque pues no es como la forma más común en la que uno encuentre trabajo, aunque están esas plataformas en donde uno envía la hoja de vida, casi nunca lo llaman. Yo envié como 30 hojas de vida o más y solo tuve una llamada. Entonces, la mejor forma es que cuando tú sí es bueno entrar a esas plataformas, pero esas plataformas dicen el nombre de las empresas que están buscando hacer la contratación. Entonces, la mejor forma es que tú entres, mires el nombre de la empresa y te vayas a buscar la empresa y a buscar un número de la empresa. Luego tú llamas a la empresa y dices, oye, mira, es que vi que ustedes publicaron una oferta laboral en tal página, me gustaría saber si es cierto. Hay empresas que dicen, no, de acá, no, eso fue una equivocación, o tal vez estaban buscando otro tipo de profesional y se les fue el aviso como fisioterapeuta, pero acá no. Hay otros que dicen, sí, sí, estamos buscando, envíanos tu hoja de vida a tal correo. Y esa es la mejor forma o una de las formas con las que uno puede buscar de pronto mejor empleo. Yo lo hice y conseguí en un día, haciendo eso, conseguí 3 entrevistas de trabajo. El problema fue que cuando fui a las entrevistas de trabajo, yo ya estaba embarazada.
Yo en esa fundación sí estaba buscando cambiar de empleo, primero porque lo que les decía, tenía una carga emocional grande, a mí me costaba mucho ver que mis niños se enfermaran, que se murieran, que algo les pasaba. Segundo, porque estaba buscando algo con un mejor sueldo, porque pues lo que les digo, el sueldo no era muy grande. Y cuando estaba buscando empleo fue cuando me enteré que estaba embarazada. Entonces, cuando yo quedé embarazada, pues ya no me iban a contratar en otro lugar, pero igual decidí renunciar por mi salud emocional y por los niños y por todo lo que les cuento. Entonces, esa es mi historia, esa es la historia de mi primer empleo como fisioterapeuta. Después les puedo contar qué más hice como fisioterapeuta. Solo he tenido ese empleo y ahorita donde me encuentro actualmente, que estoy trabajando en una unidad de cuidados intensivos, este es como mi segundo empleo como fisioterapeuta, el resto siempre fui independiente y sigo siendo y sigo ganando dinero como independiente, pero pues ya como que tengo dos fuentes de ingreso diferentes, mi empleo actual y mi trabajo como independiente. Entonces después les cuento. Si tienen alguna duda, escríbanme en los comentarios que yo con gusto la respondo o me pueden escribir por Instagram si ustedes sienten que es algo como más personal. Si quieren que les grabe algún otro video sobre fisioterapia o sobre lo que crean que yo les puedo ayudar, escríbanme que yo con mucho gusto grabo esos videos. Nos vemos en el próximo video. No se les olvide suscribirse a este canal, compartir el video de pronto con alguien a quien le pueda interesar. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.